borraste toda mi maldad. Nos guías por caminos de justicia. Ya nada nos podrá apartar. Hoy bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice mi vida, oh Dios. Me basta, Señor, tu gracia en mí. Me basta, Señor, tu amor. Grandiosa es tu justicia, oh Dios. Me haces fuerte en tu amor. Nos guías en un canto de victoria. Tu pueblo hoy canta junto a ti. Y hoy bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice mi vida, oh Dios. Me basta, Señor, tu gracia en mí. Me basta, Señor, tu amor. Me basta, Señor, tu gracia en mí. Me basta, Señor, tu amor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y daremos gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles en este día y de las más grandes bendiciones de nuestro Dios. El tema que vamos a considerar hoy lo he titulado Verdadera Unidad Espiritual. Y les voy a leer lo que dice
un pasaje muy conocido de las Escrituras, como es el Salmo número 133. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiera el Señor agregar su más rica bendición a esta porción que hemos terminado de leer. Todo creyente, desde el momento de su conversión, forma parte de una gran familia espiritual llamada la Iglesia. Esta es la asociación de todos los redimidos por la sangre del Señor. Ningún creyente ha sido salvo para vivir su vida cristiana como una unidad suelta e independiente, sino en comunión fraternal con sus demás hermanos. El creyente no es un Robinson Crusoe que lucha, sufre, espera a solas en el islote de su fe, sino ciudadano juntamente con los santos y domésticos de Dios. El plan divino lo encontramos claramente delineado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, mucho fruto lleva. Separados de mí, nada podéis hacer. Dijo el Señor en su oración intercesora: para que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y los apóstoles desarrollaron la misma idea con figuras distintas. El apóstol Pablo compara la iglesia como un gran edificio, un gran templo para morada de Dios en espíritu. Lo mismo hace el apóstol Pedro cuando dice: al cual, allegándoos a él, vosotros pues como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y también se compara a la iglesia como a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en el que todos los miembros se suplementan y se relacionan entre sí. Este principio de unión y relación entre los cristianos, miembros de la gran Iglesia Universal de Cristo, toma forma concreta en lo que se ha dado a llamar la iglesia local. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí hay una agrupación de todos ellos. El poder de atracción de Cristo los reúne en torno a Él y a su palabra. Así surgió la formación de la primera iglesia. Los discípulos en Jerusalén no planearon la organización de una iglesia, pero había fuerzas poderosas que los unían. Había una fe, una experiencia común, una esperanza. La venida del Espíritu Santo hizo la unión más fuerte, se convirtió en una verdadera comunión. Y para designar a ese grupo de cristianos reunidos, para dar nombre a ese grupo maravilloso de fe, de testimonio, de servicio, el escritor sagrado usa por primera vez una palabra que con el correr del tiempo se iba a usar repetidas veces, la palabra iglesia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia, a la congregación en Jerusalén. Es anormal la actitud del cristiano que permanece en contacto indefinido con una iglesia sin bautizarse, sin hacerse miembro de ella. Es una actitud de indiferencia, casi de desprecio hacia algo tan sagrado a los ojos de Dios. Cada iglesia cristiana es heredad de Dios, comprada al precio de la sangre de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1 hay una figura realmente impresionante. Hay 7 candeleros de oro y en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son 7 iglesias y en medio de ellas anda el Señor. Ante esta revelación sensacional de su palabra, ¿quién podrá despreciar la comunidad de los santos? Hay cristianos que hablan despectivamente de la iglesia. Solo ven sus faltas, sus defectos, sin que su conducta tenga algo de positivo para eliminarlas. El Señor también ve las faltas, los defectos de su iglesia y las corrige, las censura, pero no por eso sus iglesias dejan de ser candeleros de oro.
El apóstol Pablo, que tenía el mismo sentir de Cristo, pasó su vida apostólica fundando iglesias e instruyéndolas. Ninguna de ellas fue un modelo de perfección. En algunas se manifestaban pecados gravísimos, como en la iglesia de Corinto, pero el apóstol no aconsejó a nadie a que se ausentara de la iglesia, sino a que guardara la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Y esa unidad, que debe existir soberana en toda iglesia, es el tema central de este precioso salmo. No hay duda de que la unidad es el ideal de Dios para su pueblo. Debemos confesar la falta de unidad que hay en nuestros días. La carne demuestra cuán débiles son nuestras relaciones interpersonales. El Espíritu lucha para lograr la unidad. Y aquí lo tenemos en este precioso salmo. La unidad es el ideal de Dios para su pueblo. Debemos confesar la gran falta de unidad que hay todavía en nuestros días. La carne lucha dentro de nosotros y hace estragos. Por eso vamos a considerar lo que el escritor nos dice acerca de la unidad. En primer lugar, su hermosura. Comienza diciendo, mirad, hay atracción. Realmente es hermoso ver a un grupo de cristianos juntos. Fue hermosa la visión en los días de Pentecostés, cuando multitudes de todas las naciones, con sus prejuicios locales y la consabida oposición a la verdad, se convirtieron a Cristo. El número aproximado a los 3.000, y estaban siempre juntos, y oraban los unos por los otros, y se animaban, se exhortaban, se edificaban, y cuando se ofendían, inmediatamente se pedían perdón. Cada uno oraba, Señor, bendice a mi hermano. Y la gente decían, pero miren cómo se aman. Era atractiva esa unidad para el pagano, cansado de su religión fría, seca, idolátrica. Querían saber lo que pasaba y los de adentro tenían ganas de decirle lo que era. Es así como se multiplicaban, como el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Hermoso cuadro del amor de Cristo, del testimonio, de la expansión del Evangelio, que valió la pena ver. Es cierto que hoy no nos podemos reunir físicamente bajo un mismo techo, estamos en nuestras casas, pero así todo podemos seguir estando unidos mientras nos conectamos los unos con los otros. Cada uno tenemos nuestro teléfono fijo o celular, con el cual podemos mandar mensajes a nuestros hermanos de consolación, de animación, de edificación. Podemos compartir alguna canción que nos hizo bien. Podemos compartir un devocional, un mensaje que hemos terminado de leer. Todo esto nos anima y nos mantiene vinculados. En los cultos online que la iglesia tiene, podemos y debemos estar conectados. Es cierto que a veces cuesta manejar estos medios tecnológicos, pero tenemos que hacer todo lo posible para poder aprender a manejarlos de alguna manera y estar conectados con nuestros hermanos, mandar fotos de la familia nuestra, mandar algún mensajito, ¿cómo estás? Hola mi hermano, te quiero, te extraño, te amo. Son todas manifestaciones de unidad que nos ayudan a estar juntos en este tiempo de pandemia. Por eso el Salmo comienza con esta exclamación, mirad, porque hay atracción. Es hermoso ver a la iglesia juntas, unidas. En segundo lugar, notemos el carácter de la unidad. Dice, es bueno porque va de acuerdo con la naturaleza de Dios. Él es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu son igualmente uno. Esto se aclara con algunos versículos de Juan, capítulo 14. Por ejemplo, el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El verso 23 continúa diciendo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Nuestro Señor aquí trata de la unión mística que hay entre las tres personas de la Trinidad. Nos encontramos ante el más grande misterio de la fe cristiana. Hay tres personas y sin embargo un solo Dios. Pero no olvidemos que lo que los hace uno es la unidad de esencia. Además está la unidad del punto de vista de pensamiento, propósito, amor mutuo y todo lo que con esto se relaciona. Esta es la manera en que el Señor describe la unidad que ya existe entre su pueblo y por la cual ruega a su Padre para que la mantenga y la preserve después de su regreso a la gloria. Es decir, que la unidad se logra entre aquellos que han sido regenerados y nacidos de nuevo. No es como una fórmula mágica, es como una relación familiar. Uno nace en una familia y aun cuando no esté de acuerdo con ciertos miembros de la familia, no puede desligarse de esa relación familiar. Así es la unidad de la Iglesia, es esencialmente espiritual, producida por la operación del Espíritu Santo y por la común aceptación acerca de la persona y de la obra de Cristo. Esta unidad sobresalió en los discursos del apóstol Pablo. Notemos lo que él nos dice en Hechos capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y también dice el capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como habéis sido llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué podemos decir de esta exhortación del apóstol a guardar la unidad del Espíritu? Bueno, una cosa es evidente, él reconoce la existencia de fricciones entre los cristianos. El apóstol no hubiera urgido a los efesios a guardar la unidad del Espíritu si no hubiera habido diferencias entre ellos. En la iglesia primitiva había presiones que resultaban en grupos separados, había fuerzas que trataban de destruir la unidad. Por eso el apóstol tiene que hacerle esta exhortación a que guarden la unidad del Espíritu. No es realista la actitud que pretenden pensar que no existen diferencias dentro de la iglesia, porque no hay un cuerpo tan gloriosamente heterogéneo debajo del cielo como la iglesia. Está compuesto por toda clase de personas de origen y cultura distintas. En la iglesia de Cristo se sientan juntos descendientes de españoles, de italianos, de árabes, de judíos, hombre, mujer, rico, pobre, grande, pequeño. La iglesia cruza todas las fronteras que levantan los hombres y tiende a unir a todos en un solo cuerpo. Necesitamos entonces aprender a compartir, integrarnos con nuestros hermanos y aceptarlos con amor. Aprender a compartir con ellos los bienes, las bendiciones, como también las responsabilidades y trabajos. Hay un doble propósito en nuestras relaciones fraternales. En primer lugar, compartir la alabanza y las bendiciones, inspirarnos y ayudarnos mutuamente. Y en segundo lugar, compartir el trabajo y los planes,
para que la extensión del Evangelio sea realmente eficaz. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 compara a la iglesia con un cuerpo, donde cada creyente cumple su función y coopera con las funciones de los demás. Grandes dones muchas veces se malogran cuando no sabemos ubicarlos en el interés general de la obra. Hay cristianos que tienden a despreciar los dones de los demás. Muchos sienten que lo que están haciendo es superior a lo que hace su hermano. Así surgió la división en la iglesia de Corinto, precisamente por esa tendencia humana a identificarnos con un maestro, con un líder, en desmedro de los demás. La iglesia no tiene que ser un conglomerado de individuos que están de acuerdo con ciertas ideas, sino que debe existir como un cuerpo, con una unidad esencial. La esencia de nuestro cuerpo es que está compuesta por muchas células, todas ellas comparten la misma vida. El cuerpo no está formado por sesiones de anatomía combinadas y puestas juntas. Por ejemplo, los huesos de la mano junto con los del pie con los de la cadera, etc. No, el cuerpo está formado por una célula original que crece hasta formar el cuerpo maduro, donde todas las partes, nervios, tendones, huesos, etc., comparten la misma vida. Debemos buscar entonces la manera, hermanos, de trabajar en armonía, de imbricar nuestro pequeño esfuerzo dentro del resto de las fuerzas de Dios, comprender que formamos parte de un gran ejército que lucha para extender el Evangelio. Un ejército donde los soldados están peleados entre sí no puede cumplir su misión. Un ejército donde quiere hacer lo que se le dé la gana no puede tener éxito. Es necesario que comprendamos que cuando nos reunimos como iglesia tenemos que amarnos, perdonarnos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y no estar amargados, resentidos ni llenos de odio. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia para borrar las antiguas heridas, los rencores tradicionales. Por eso decimos que la unidad es hermosa, pero también es hermosa para el cristiano. ¿No es cierto que hubo momentos en tu vida cuando te sentiste solo, apesadumbrado, perplejo, y en ese momento sentiste la comunión del pueblo de Dios? Alguien te llamó por teléfono, te vino a visitar, o te mandó un mensaje de aliento, de consuelo, que te levantó el ánimo, te hizo sentirte bien. No hay nada que sea más hermoso que la comunión del pueblo de Dios. Saber que mientras transitamos por este mundo, a Dios le ha placido perdonarnos, salvarnos y colocarnos en su cuerpo, para que nos respetemos y nos preocupemos por extender el Evangelio. Notemos, en segundo lugar, la causa de la unidad. Esta la encontramos en el versículo 2. Aquí se nos habla del santuario, y hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, el aceite santo. Se usaba solo para ungir al sumo sacerdote. Este era un aceite especialmente preparado, no consistía solamente en aceite de oliva, sino que tenía otros ingredientes, lo cual le agregaban una sensación, un perfume exquisito. Bueno, esta es una figura del Espíritu Santo, que ha sido preparado para que more en nosotros, y es el Espíritu el que hace posible la unidad. Lo hace en cada uno de nosotros, vivificándonos y ayudándonos a creer. El profeta Zacarías miraba a su alrededor para ver cómo era posible que esa montaña se transformara en un llano. Y vino palabra del Señor diciéndole: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las tareas sobrenaturales requieren un poder sobrenatural. Y dado que el papel de la iglesia en el mundo está más allá de todos los poderes que el hombre pueda tener, es necesario que confíe en el único poder que le puede ayudar. El Espíritu Santo es el único poder de la iglesia y solamente hay un espíritu. El Espíritu está en todas partes, no importa dónde esté la iglesia. El Espíritu no cambia. Por eso la verdad permanece inmutable y el paso del tiempo no la puede alterar. De modo que la unidad consiste en el lugar que ocupa el Espíritu Santo en la vida de uno de la iglesia. La otra figura es la de Aarón, el sumo sacerdote.
Esto nos recuerda a nuestro representante, quien por su muerte en la cruz hizo posible la unidad y mediante su intercesión nos mantiene unidos con Él y en Él. El sumo sacerdote en la consagración era un tipo y símbolo de la unidad. Llevaba sobre el pectoral los 12 nombres de la tribu de Israel y el aceite caía sobre ellos. Así nosotros somos uno en Él y debemos hacer todo lo posible para mantener esta unidad. No existe una corredentora, como afirman los católicos romanos en cuanto a la Virgen María. El creyente no necesita supererogaciones alguna de los santos, porque la obra que hizo nuestro Salvador es perfecta. Hay un solo mediador y Él es suficiente, es completo en sí mismo y no debemos añadirle nada a Él ni a su obra, que es completa y perfecta. La única unidad que el Nuevo Testamento conoce es la de su pueblo que reconoce esta verdad. Es una parte esencial de la definición de la unidad. Miramos a este único Señor y no miramos a nadie más. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. El que se gloríese solo en el Señor. Notemos la fragancia de la unidad. El aceite de ungir era aromático, con buenas especies, todos podían sentirlo. Así también la verdadera unidad del pueblo de Dios es fragante, penetra en el mismo cielo como resultado del amor de Dios derramado en cada uno de nosotros. Que el Señor se interesa en la unidad de su pueblo es evidente, pero quizás no siempre nos damos cuenta de la manera en que Él nos persuade a mantenerla. ¿No es cierto que a veces hubo momentos en tu vida en que algo te hizo estallar en cólera y en ese momento sentiste una influencia imperceptible que te constreñó a dejar la cólera y perdonar al hermano que te provocó? Bueno, esa es la persuasión de Cristo. Él es el que nos persuade a no preferir esa palabra hiriente, agresiva, a no asumir esa actitud ofensiva que te pareció justificable mostrar a tu adversario. Y lo hace porque quiere que el amor de Cristo pueda ser sentido y conocido en este mundo en el que vivimos. Qué hermosa es la experiencia que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 41, que les voy a leer. Dice el pasaje, Hechos 2, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tal vez todavía no has entrado en esta vida de amor porque hay un pecado en tu vida que te hace duro y egoísta. Pero si tú quieres vivir esta experiencia maravillosa, póstrate hoy ante los pies de la cruz de Cristo y pídele perdón por esa amargura, por ese resentimiento que tienes en tu corazón, para que puedas vivir los días que aún te restan en este mundo y como una anticipación de lo que va a ser el cielo, en perfecta armonía, en paz, en unidad con todos tus hermanos. Y finalmente termino hablándoles acerca de la fructividad de la unidad. El monte Hermón, esto está en el versículo 3, el monte Hermón significa el pico inaccesible. Alcanza a 2.850 metros del nivel del mar y su cumbre está coronada con 3 picos
en forma de triángulo y están permanentemente cubiertos de nieve. Esto se formaba por el aire húmedo que asciende del mar Mediterráneo y del Gor, que es atraído por las alturas donde se condensa y por la noche desciende en forma de copioso rocío que baña y fertiliza toda la región, de modo que siempre hay fructividad. Sus laderas inferiores se cubren con una vegetación de riquísima calidad, como árboles como higuera, vid, almendras, etc. Y una cantidad de flores de los más ricos matices y fragancias que atraen a las abejas, las cuales recogen una rica cosecha. Siempre hay fructividad. Así es la unidad de la iglesia. Dijo el Señor Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad fue establecida por el Señor como un testimonio ante el mundo. Y la ausencia de esa unidad es el obstáculo mayor con que tropieza el inconverso en su aceptación del Evangelio. A veces yo he estado en grandes reuniones evangelísticas y he notado el esfuerzo que la iglesia o las iglesias han hecho en publicidad y grandes cantidades de gente han estado escuchando el Evangelio, ya sea en un cine, en un teatro, en un salón muy grande que la iglesia tiene. Y después de las conferencias han hecho profesión de fe varias personas y luego vienen a la iglesia. Y en la iglesia hay críticas, hay chismes, hay calumnias. ¿De qué sirve todo lo que se ha hecho? Si cuando esas personas, cuando vienen a la iglesia, o se contagian como los demás o no vienen más. De modo que la evangelización no es un esfuerzo que se realiza, sino que es el resultado de una iglesia unida. Una iglesia unida es aquella que persevera en el amor, en el gozo, en la paz. Es como dos jóvenes que se aman, se casan y luego vienen los hijos. Es un estado normal. Así es cuando estamos unidos. Lo más natural es que haya frutos. Entonces, mi hermano, si tú todavía reconoces que hay un pecado en tu vida, que te hace duro, egoísta, que te separa de la comunión de los hermanos, ve ahora a los pies de la cruz de Cristo y pídele perdón, para que no seas causante de que en la iglesia no haya unidad, no haya crecimiento, no haya almas que se salven. Y finalmente quiero hablarles acerca del resultado de la unidad, porque la especial bendición de Dios va a caer sobre su pueblo cuando andan en amor y viven delante de Él. La unidad creará una atmósfera que promoverá el crecimiento espiritual de la iglesia. Es como la cálida luz del sol de primavera que hace que flores y frutos crezcan por doquier. En ese ambiente de unidad habrá grandes contestaciones a nuestras oraciones. Sentiremos el gusto de estar presente en la reunión de oración que la iglesia tiene. Y vamos a ver en esos encuentros de oración grandes contestaciones del Señor, verdaderos milagros en almas salvadas, en vidas transformadas, en sanidad de los enfermos, etc. Y también, mis hermanos, vamos a ver, cuando la iglesia está unida, vamos a ver grandes, pero grandes resultados en la obra evangelística. Vamos a ver que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces surge la pregunta: ¿es así la unidad en la iglesia en la cual me congrego? ¿Siento verdadero placer en unirme a mis hermanos en los encuentros de oración? Veo que el Señor va añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. No es así. Entonces examina tu vida cristiana, porque tú puedes ser uno de los causantes de que en la iglesia no haya bendición. Si has ofendido a un hermano, ve y pídele perdón. Si notas que en la iglesia hay alguien que no te saluda, ve y salúdalo tú. No permitas que por tu culpa la iglesia pierda la bendición
del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, como iglesia, para que podamos vivir en unidad. Que el mundo pueda sentir que hay paz, que hay amor, que hay fragancia espiritual y puedan venir a Cristo y ser salvos por el tiempo y por la eternidad. Gloria sea su nombre por el privilegio de formar parte de su iglesia. Y quiera el Espíritu Santo utilizarte a ti y a mí como miembros de la amada iglesia del Señor para poder ser de bendición a aquellos que no le conocen. Que el Señor nos bendiga para que así sea. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. sus ojos de amor, quebrantado fue.